este medicamento, cumplieron con su labor. ¿Qué fue lo que ocasionó ese problema? ¿Por qué no está ese medicamento en inventario? Entonces nos vamos a seguir estudiando esto y nos encontramos con Alameda Auditora. ¿Quién es Alameda Auditora? Alameda es la encargada de hacer las auditorías internas. ¿En qué consiste este trabajo? En supervisar que la labor de cada persona se está desempeñando de acuerdo a lo que debe hacer. Entonces, aquí nos encontramos con ya yéndonos a fondo, nos encontramos con ella. Ella se encarga de hacer la auditoría. En este caso, nos presenta la auditoría de Carlos Compra. De Carlos Compra, aquí nos dice que Alameda Auditora Interna cumple con hacer la auditoría en la cual encuentra irregularidades. Auditora encuentra irregularidades por parte de Carlos Compra, además de un faltante de dinero, pero ella nunca se percató de que el jefe de suministro se enterara de esta situación y firmara los requerimientos necesarios. Entonces aquí vemos cómo hay ese incumplimiento en el proceso que se debe llevar a cabo. Sí, Alameda, aquí estamos viendo en la caverna de las ideas cómo Alameda Auditora hace su estudio, cumple con su labor, pero se saltó un paso. ¿Cuál? Informar a Pepito Pérez, jefe de suministro, que Carlos Compra no estaba cumpliendo su labor como debía. Entonces ahí ya vamos adentrándonos más analizando y nos vamos enterando de cómo fueron que pasaron las cosas. Entonces Carlos Compra nunca abrió los correos ni nunca se dio por enterado cuáles eran los medicamentos faltantes y entonces aquí vemos cómo incumple con su labor. Recibir estas facturas para hacer los pedidos de los medicamentos solicitados. Entonces, ¿qué pasó con Carlos Compra? Carlos Compra faltó al proceso que se debe seguir para comprar y abastecer la bodega de los medicamentos que hace falta. Vemos que todo surgió aquí. O sea, el medicamento falta, ¿por qué? Por esta falla. ¿Y por qué esta falla? ¿Debido a qué? Entonces seguimos profundizando y nos vamos hasta lo más profundo de la caverna. En este caso nos vamos a Rebeca. A Rebeca, quien es la jefe de recursos. Rebeca es la jefe de recursos humanos. En el proceso de selección de personal, contrata a Carlos para desempeñarse en compras, saltándose todos los pasos a seguir. Entonces lo contrata sin la experiencia ni las capacitaciones necesarias para ejercer este compromiso con la clínica. Y aquí el problema. ¿Qué pasó? Carlos Compras fue según el caso de lo que nunca llegó en el estudio, se dieron cuenta de que Carlos Compra poseía conocimientos muy altos, tenía muchas carreras, muchas capacitaciones, sin embargo no tenía definida cuál era su labor en esta clínica, la cual era esa compra. ¿Y qué pasó? Rebeca, jefe de recursos humanos, le hizo la entrevista, pero no lo capacitó, no se percató de que no tuviese la experiencia necesaria para desempeñar este cargo, ni tampoco le guió la forma y cómo debía rendir en su cargo. Entonces, ¿qué pasó? Se presentó este problema. ¿Cuál problema? La falta del medicamento Simulet, que provocó ¿qué? La muerte de Juan. Entonces, eso es lo más profundo de la caverna. ¿Por qué? Porque se llega hasta Topacio. Hasta Topacio. ¿Quién es Topacio? Topacio es el que existía antes de Carlos en compras. Era el encargado de hacer toda la labor de Carlos. Se compra, entonces Topacio. ¿Qué pasa con Topacio? Topacio se retira de la empresa, es decir, de Clínica Los Sanitos,
se retira de su cargo por traslado de vivienda de ciudad, en donde no anuncia con tiempo que va a abandonar el cargo. Esto es lo más profundo, hasta aquí llegó. O sea, el estudio de todo concluyó en esto. ¿Qué pasó? Que Topacio renunció, que jefe de recursos se vio a gata, se vio con el agua aquí en el cuello y decidió contratar a Carlos Compra sin la experiencia necesaria, sin la capacitación necesaria. ¿Y qué ocasionó todo esto? Pues el principio de la caverna, que fue la muerte de Juan. Entonces aquí vemos que lo más profundo, lo más oscuro, aquí en el estudio mínimo de todas las ideas de qué fue lo que pasó, nos encontramos con Rebeca, que no siguió el proceso de selección de personal, que no tienen un proceso estructurado, que no siguen, que no son responsables con su cargo. Aquí vemos que todos se saltaron pasos, desde la enfermera hasta Topacio, porque Topacio se fue de la clínica sin un previo aviso. Entonces, Rebeca, jefe de recursos humanos, se vio atacada sin saber qué hacer. Esta labor la tenía que desempeñar a alguien y contrató al mejor postor, en este caso Carlos Compra, sin hacerle las capacitaciones, ni los estudios, ni las evaluaciones necesarias, hecho que provocó la muerte de Juan. Entonces vemos cómo en ese estudio, desde lo más superficial, desde lo más general, desde lo que se ve a simple vista, nos fuimos hasta lo más profundo, lo más profundo. En este caso, Rebeca, quien es la jefe de recursos humanos. ¿Y quién provocó el problema? Carlos Compra. ¿Por qué? Por no cumplir su función, por no cumplir su labor como debía hacer, por no informarse de cuál era su cargo, de qué era lo que debía desempeñar, por no estar pendiente de todo. Vemos cómo desde el principio de la caverna de las ideas hasta lo más pequeño, todos incumplieron los procesos. La enfermera no se percató de que esos medicamentos estuvieran antes de hacer la operación. Doctor Papagayo tampoco tuvo la precaución. Pepito Pérez, el que está encargado de ver que todo ese ciclo funcione, no se percató de que todo estuviera en orden. No estuvo al tanto de cómo se estaban comportando los que estaban asumando. En este Carlos Compra, Pepito Pérez pudo haberle explicado, pudo haberlo acompañado, pudo haberlo capacitado, pero no lo hizo. Entonces vemos cómo se saltan esos pasos, cómo no cumplen ese proceso, cómo no llevan a cabo esa labor y cómo la falta de responsabilidad hacen que se llegue a un problema como estos, que es lo más alto, la muerte de un paciente. Es algo irremediable y es algo que no tiene reversa. Las consecuencias de hecho son muchas. Aquí en la caverna de las ideas comencé con lo más general, que es la muerte de Juan, pero de aquí se desprenden muchas cosas, porque podemos agrandar esta caverna de las ideas y nos podemos ir a la familia de Juan. ¿Qué pasa con la familia de Juan? La familia de Juan queda desprotegida económicamente, ya que Juan es la cabeza del hogar y es la que suministra esos recursos económicos a la familia. Las autoridades, cuando se enteran de esta muerte, que es injusta causa, porque murió, tienen que responder. El doctor Papagayo, toda la clínica tiene que responder a las autoridades encargadas de qué fue lo que pasó en este caso, por qué fue que murió, por qué no llevaron un proceso adecuado, por qué no siguieron los pasos, por qué la falta de irresponsabilidad. Es que es una clínica, es una clínica y es con la vida humana con la que se está tratando. Si se comete un error, como en este caso, se pierde una vida. Entonces, eso es lo que nos permite la caverna de las ideas, es ir desde lo más particular, ir desde lo superficial, desde lo que se vive en el momento, hasta lo más profundo, que nos permita esclarecer, aclarar
qué fue lo que pasó y por qué se dio este problema.